Vamos a continuar ahora con la presentación de Microsoft Word. Yo les había mandado hacer un trabajo que era de investigación acerca del Word y ahora vamos a ir viendo paso a paso cómo se utiliza. Partimos del Word 97, porque es a partir de ahí donde la interfaz, que es la manera que nosotros podemos observar el software, está prácticamente como en la actualidad. Los comandos, si bien pueden cambiar por ahí algunas cositas, es el gran salto que pegó este software. Bueno, acá lo que tenemos es la parte teórica, que esta parte ya la habían visto cuando hicieron la investigación. Sí, es un procesador de texto que nos permite hacer documentos con aspecto profesional. Se puede insertar imágenes, se puede cambiar los formatos, estilos, muchos diseños, etcétera. Bueno, la manera para iniciarlo, ya sea desde el Word 2007, no del 97 dije anterior, en adelante, es de la misma manera, ¿sí? Una de las opciones es apretar la tecla Win. La tecla Win es la que está de la barra espaciadora hacia la izquierda, está la tecla Alt y después viene la tecla Win, que es el símbolo de Windows, ¿sí? Mantienen apretado esa tecla, apretan la letra R y se va a abrir esta ventana que se puede observar acá, que es la ventana ejecutar. Escribimos WinWord y cuando le damos a aceptar, inicia el programa. Otra de las maneras es a través del menú de inicio de Windows, ¿sí? Le hacemos inicio y buscamos en todos los programas, vamos a la carpeta de Microsoft Office y seleccionamos Word, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos en la presentación de Windows cómo se manejaba el tema del menú inicio? También puede estar anclado el Word en la barra de tareas o como acceso directo en el escritorio, que simplemente sería hacer dos clics sobre el icono que representa al software. Bueno, una vez que está abierto el programa, esta es la pantalla que se puede observar, ¿sí? Y acá vamos a ir viendo las diferentes partes que la componen, ¿sí? Ahí aparece la barra de acceso rápido. Acá vamos a ver dónde están, digamos, dónde está cada elemento y después, más adelante, se va a ir detallando qué es cada cosa, ¿sí? Barra de acceso rápido. Acá se pueden agrupar los iconos que representan o me permiten hacer uso del tema del sistema, o sea, guardar, imprimir, deshacer alguna acción, hacer. Igual es una barra de acceso rápido donde yo puedo personalizar, puedo agregar comandos o también los puedo sacar. La barra de título, esto es lo que vimos en Windows, muestra el nombre del documento y el programa que lo está haciendo, ¿sí? Bueno, esto es muy importante porque es una de las primeras niveles de organización de Word, ¿sí? Las fichas. Todas estas que se ven ahí son las fichas, ¿sí? Empieza desde el archivo, inicio, insertar, diseño, referencia, correspondencia, revisar, vista, programador. Esto hay que aprendérselo bien, estas son las fichas. Porque siempre que yo vaya a utilizar un comando, lo primero que tengo que identificar es la ficha, ¿sí? Una vez que yo identifico la ficha, tenemos lo que es la cinta de opciones, ¿sí? Ahí se me muestran todos los comandos que hay en cada ficha. Bueno, los tabuladores muestran la distancia que hay de márgenes de la hoja, las reglas. Ese es el área de documento donde nosotros vamos a hacer el trabajo, a realizar la escritura o insertar imágenes, etcétera. La barra de estado, que me muestra el estado del documento como lo dice su nombre, por ejemplo cuántas páginas tiene, cuántas palabras van escritas, etcétera. Lista del documento, ¿sí? Acuérdense que después vamos a ver detalladamente cada cosa que se está viendo, pero esto es para que vean lo que se muestra una vez que empieza a correr el programa. El zoom, que es una herramienta que seguramente ya saben utilizar, y acá vamos de a poco con cada una de las cosas que vimos. La barra de título, ¿sí? Muestra el nombre del documento seguido del nombre del programa. Como esto lo vimos, es una ventana de Windows y todos los programas lo muestran de esa manera. Después vimos lo que es fichas y pestañas o pestañas, ¿sí? Y acá le dice
que agrupan las tareas o los comandos, ¿sí? Una vez que nosotros seleccionamos cualquiera de las fichas o pestañas, vamos a tener acceso a lo que es la cinta de opciones, ¿sí? ¿Qué es esto? Como dice acá, contiene las herramientas de Word y están formados por grupos con botones de acceso directo. Y eso es muy importante. Una vez que nosotros seleccionamos la ficha, accedemos a la cinta de opciones, después vamos a encontrar esto, grupos, ¿sí? Los grupos dividen las tareas en subtareas. ¿Qué quiere decir esto? En la ficha de inicio yo voy a tener diferentes grupos que agrupan, para la redundancia, o que contienen diferentes comandos de acuerdo a lo que modifica, están agrupados. Por ejemplo, tenemos acá el grupo portapapeles, que tiene que ver con todas las herramientas que hace al copiado, pegado, cortado del documento, ¿sí? El grupo fuente se refiere a lo que tiene que ver con la letra, para decirlo de una manera, el tamaño, los efectos que se le puede dar, resaltado, color, etcétera. Pero así van en cada ficha o pestaña, van agrupados, ¿sí?, los comandos, y el nombre del grupo siempre se muestra en la parte inferior, como ven acá, ¿sí? Y dentro de esos grupos están los botones de comando, que son ya directamente estos. Bueno, acá sigue mostrando los elementos que tiene la ventana. El cuadro de control está ubicado en la esquina superior izquierda. Lo que nos permite hacer en realidad con los botones de las ventanas que vimos, que es restaurar, minimizar, cerrar, etc. Acá lo que les decía al principio, barra de acceso rápido, ¿sí?, o de herramienta de acceso rápido. Como les dije, puede darnos acceso rápido a las herramientas que se usan con más frecuencia y nosotros las podemos agregar o sacar comandos. La regla se utiliza para definir los márgenes o topes de tabulación. Y esto es otra cosa muy importante, el iniciador del cuadro de diálogo. Ven cómo se ve acá como un cuadradito con una flecha. Nosotros dijimos, primero las fichas. Vamos a hacer una cosa, voy a abrir el Word, así les voy mostrando también. Bueno, ven que como puse WinR, aparece la ventanita, estaba la palabra WinWord. Cuando le doy a entrar, arrancó. Bueno, arrancamos por ejemplo con un documento en blanco, y acá está la ventana. Este es el Word 2010. Dijimos, la organización, que es básica, se organiza primero en fichas. Después de la ficha tenemos la cinta de opciones, que sería esta, y en la cinta de opciones tenemos los grupos. Ven que tenemos el nombre acá y tiene como una división. Acá tenemos el otro nombre, acá tenemos el grupo portapapeles, fuente, párrafo, etcétera. Y lo que estábamos viendo recién dice iniciador de cuadro de diálogo. Son pequeños iconos que aparecen en ciertos grupos. Al hacer clic en un iniciador de cuadro de diálogo, se abre un cuadro de diálogo o un panel de tareas que proporciona más opciones relacionadas con ese grupo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, nosotros tenemos en cada grupo diferentes comandos que podemos utilizar. Estos son en realidad como accesos directos, son los que usualmente se utilizan con más frecuencia, ¿sí? Pero hay más comandos o más herramientas que pertenecen a diferentes grupos. Por ejemplo, el grupo fuente tiene más herramientas que las que se observan acá. ¿Cómo accedo a ellas? A través de esto, el iniciador de cuadro de diálogo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo veo un grupo que tiene este iconito en la parte inferior derecha, quiere decir que tengo más herramientas disponibles, pero que no se muestran acá. Pero no todos los grupos tienen eso, ¿sí? Por ejemplo, el grupo edición no lo tiene. Si vamos a otra ficha, por ejemplo, ficha insertar, ven que este no tiene el iniciador de cuadro de diálogo, acá casi ninguno lo tiene. ¿Está bien?
Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Si yo veo este icono, quiere decir que tengo más opciones disponibles. Cuando hago clic en el iniciador de cuadro de diálogo, ¿ven? Se me abre otra ventana en la cual yo puedo tener todas, o sea, todo lo que se veía acá en el grupo, en la cinta de opciones, y algunas cosas más. ¿Sí? Acá hay escalas. Va a depender siempre del grupo en el cual yo lo seleccione, ¿sí? Este es el que corresponde al grupo fuente. El grupo párrafo va a tener también el suyo. Bien, seguimos. Barra de estado, es lo que le mostraba, muestra la página actual. Tiene los botones de visualización del documento, que son estos, las herramientas de zoom, ve con las páginas que van, la cantidad de palabras, el idioma que está configurado. Los botones de vista del documento es lo que cambia la vista de la manera que se ve el documento. La barra de desplazamiento ya la vimos cuando vimos la ventana de Windows, que son las barras que nos permiten acceder a las diferentes partes de una ventana si no se puede observar el contenido completo o cuando está en modo restaurar. Bien, acá empezamos con las generalidades o cosas ya más de el uso propiamente dicho. Utilizar la cinta de opciones. Para poder realizar una acción determinada es necesario elegir de las diferentes fichas disponibles en la cinta de opciones aquellas de las que se desea hacer uso. Como les dije, lo primero que tenemos que seleccionar cuando queremos usar algo es la ficha, ¿sí? Entonces, cuando yo le pregunte cómo se organiza Word se organiza en forma jerárquica, para decirlo de alguna manera, primero en fichas, porque antes de acceder a cualquier cosa tengo que elegir la ficha. Entonces, vamos a hacerlo así. Si yo quiero hacer algo, cualquier cosa, lo primero que tengo que hacer es, por ejemplo, si quiero cambiar el tamaño de la letra, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que ir a una ficha, por ejemplo, la ficha inicio. Después en la cinta de opciones busco el grupo que corresponde al grupo fuente. Entonces, ¿cómo sería? Ficha, grupo, o ficha, cinta de opciones, grupo, y después va el comando, ¿sí? Entonces después buscaría acá el tamaño que yo quiero colocar de la letra. Bien, la ficha contiene los comandos necesarios para el manejo de los archivos. La ficha archivo es la primera. Entonces, la ficha archivo tiene todo lo que corresponde con el manejo del archivo. O sea, nuevo, abrir, guardar como, imprimirlo, compartir, todo lo relacionado a lo que es el archivo en sí, no tanto a su formato, etc. La ficha inicio contiene las operaciones más comunes sobre formatos, es decir, cómo aplicar diferentes efectos como es negrita, cursiva, etcétera, elegir el tamaño de letra, ¿bien? Entonces en la ficha inicio tenemos todo lo que corresponde más bien a lo que es el texto en sí, estilos, la alineación, ¿sí? Por ejemplo, para poner un ejemplo, vamos a cambiar el tamaño, ¿sí? El color, se puede resaltar, se puede subrayar, se le coloca cursiva, negrita. Esos son diferentes efectos: negrita, cursiva, subrayado, y lo que tiene que ver con la disposición del texto dentro de lo que es en la hoja, la alineación. Acá se puede cambiar los estilos directamente. Bueno, entonces lo que es en la ficha de inicio tengo todo lo que tiene que ver con el formato del texto. Hay operaciones que no están disponibles en un determinado momento. Estas se identifican por el color atenuado. Bien, hay otra forma de abrir o de utilizar la
cinta de opciones y las fichas coworkers usando el teclado directamente. Esto es una alternativa. Si el mouse no anda o no tengo en ese momento, lo que puedo hacer es lo que se detalla a continuación. Cuando yo mantengo la tecla Alt apretada, se me va a llenar de referencias lo que es la pantalla. Entonces después lo que yo tengo que hacer es apretar la referencia que corresponda para acceder a ese comando. Vamos a hacer un ejemplo. Yo mantengo apretada la tecla Alt y ven cómo se pone. En cada posición tiene una referencia, una letra o un número. Entonces si yo quiero ir, por ejemplo, a la ficha inicio, aprieto la letra O. Entonces una vez que aprieto me llena de referencia toda la cinta de opciones, toda la ficha inicio. Y acá por ejemplo quiero ir a fuente acá. ¿Qué hago? Aprieto, la referencia es FU. Entonces hago FU y entra ahí. Y acá yo elijo lo que yo quiero. Una vez que elijo, le doy Enter y ya queda configurado. Bien. Bueno, estos pasos para crear un documento nuevo. Para iniciar un escritorio utilizando el procesador de la palabra Word. Esto bueno es fácil, lo vamos a pasar digamos rápido. Pero básicamente dice que primero hay que preparar la página, es decir, hay que saber qué tipo de hoja se va a utilizar para configurarla y para que al momento de imprimir nos salga algo diferente. ¿Sí? Por ejemplo, tamaño A4, etcétera. Después se escribe, la idea es siempre tratar de hacerlo de la misma manera, escribir todo el documento con la letra que venga por defecto, etcétera. Después guardarlo, después se revisa la ortografía y después sí le damos por el formato que queramos. Le vamos cambiando, no sé, de estilos de letra, le colocamos efectos, podemos hacer un montón de cosas. Esto también lo vamos a ver si pasa rapidito, como dijimos, la vista de la página puede visualizarse de diferentes maneras, ¿sí? Como diseño de impresión, de que se va a ver cómo se fuera de la página una vez que esté impresa. Se puede poner como lectura de pantalla completa. Bueno, eso son diferentes maneras de ver la pantalla. Hoy en día muchas cosas se leen a través de la computadora, entonces por ahí se puede configurar de una mejor manera para que sea fácil de observar. Hay algunas de estas funciones que eliminan todo lo relativo a las fichas, todo lo que rodea la página en sí, para que quede solamente la página y se pueda leer de forma más cómoda. Bueno, estos son los objetivos. La idea es que en realidad yo esto lo voy enseñando y hacemos prácticas, pero después vemos cómo vamos a implementarlo. Bien, estos son comandos para manejarse dentro de lo que es el documento de Word, ¿sí? Por ejemplo, metacomando es la combinación de teclas, o las teclas que yo tengo que apretar. Control y hacia la izquierda salta de una palabra a otra. ¿Qué quiere decir? Bien, entonces si yo aprieto una vez a la izquierda, va a saltar de un carácter, de un espacio solo, hacia atrás. Si aprieto hacia la derecha, y ahí se puede observar, va a ser de un solo carácter. Si mantengo la tecla control, como dice acá, y hago hacia la izquierda, va a saltar hacia toda una palabra, desde una palabra. Igual que si hago control hacia la derecha, va a ir así. Si hago control inicio, va a ir al inicio del documento.
Bueno, y así va a ir viendo todas las combinaciones, ¿sí? Si hago control fin va a ir al final del documento y así toda esta combinación de letras prácticas son, ¿sí? Como para seleccionar los documentos. Y esto sí es importante porque facilita la selección. ¿Para qué queremos seleccionar el texto? Para poder modificar el formato, ¿sí? Por ejemplo, Shift y hacia adelante va a seleccionar de a un solo carácter. Y fíjense cómo se pone cuando está seleccionado. ¿Ven? Eso es que está seleccionado. Si hago hacia adelante, solamente va a ir de un solo carácter. Si hago Control Shift, va a seleccionar directamente toda la palabra. Porque es importante saber seleccionar, sino también obvio que se puede seleccionar con el mouse. Y para eso simplemente lo colocamos desde donde queremos seleccionar, hacemos un clic izquierdo, mantenemos y vamos hasta donde queramos seleccionar. Porque para poder modificar el formato de un texto que ya está escrito, yo tengo que seleccionarlo. Por ejemplo, miren, si yo me pongo acá o acá en cualquier lado sin seleccionar el texto y cambio el tipo de letra, cambio el tamaño, fíjense que yo voy seleccionando cosas y acá no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tengo seleccionado el texto. Para que se modifique yo lo tengo que seleccionar. Entonces, una vez que está seleccionado, yo sí, ahí cambio el estilo de fuente, el tamaño, el color, si quiero, pero fíjense que tiene que estar seleccionado. Bien. Bueno, acá hay un par de comandos de deshacer y rehacer, ¿sí? Podemos hacerlo de varias maneras o dos maneras. Con la barra de acceso rápido, la flechita esta que es para atrás, si queremos deshacer, o como le explica acá, con el metacomando control más Z. ¿Qué quiere decir eso? Que yo mantengo apretado control, luego aprieto la tecla Z y va a deshacer una acción, de alguna acción, ¿sí? ¿Ven cómo? Y si quiero rehacer, o sea que yo por ahí, por querer cambiar algo, hago mucho hacia atrás, mucho deshacer, y digo no, me pasé, ¿qué hago? Puedo poner rehacer, o por el cambio de opinión o lo que sea. Entonces, ¿cómo hago rehacer? Voy acá, la barra de herramientas de acceso rápido, o hago rehacer, o utilizo el metacomando control Y. Mantengo control Y y va hacia adelante, ¿ven? Control Z hacia atrás, control Y hacia adelante. Bien, otra herramienta muy importante, muy utilizada, es copiar y pegar, y cortar y pegar. Bueno, la diferencia entre copiar y pegar es que, copiar y cortar es que si yo hago cortar, elimina la palabra, ¿sí? Por ejemplo, vamos a seleccionar, para que se vea bien, una palabra de acá. Siempre tiene que estar seleccionado para modificar algo. Bien, ¿cómo lo hacemos? Si quiero copiar, es control C o voy a portapapeles, ¿sí? Ven acá, dice copiar. Puedo hacer así. Después voy al lugar a donde yo deseo que eso se pegue o eso aparezca y puedo hacer acá la herramienta en pegar acá, y acá me da opciones de pegados y de formato. Por lo general se pone este que es respeta el formato que ya tenía, ¿ven? Otra forma es con el clic derecho, que se me abren las opciones y yo le pongo las opciones de pegado, ahí pegar. En versiones anteriores directamente aparece la palabra pegar sin todas estas opciones. Una vez que se pega, ahí sí le muestra las opciones. Bueno, después está la otra manera, como es, selecciono y hago la combinación de botones, que es control C. Control C para copiar. Voy hacia el lugar, ahí parece que no pasó nada, pero lo que sí hizo es guardar eso que yo seleccioné en el portapapeles, se llama. Voy hacia donde quiero pegarlo y hago la combinación de botones control B, y ahí aparece. Y todas las veces que yo lo quiera poner, hago control B y aparece.
Bueno, eso es copiar. Cortar, ¿qué hace? Elimina la palabra desde donde está. Entonces yo selecciono la palabra que quiero cortar y puedo ir acá, cortar, desaparece. Y después es la misma acción que se hace posteriormente a copiar, que es pegar. Puedo pegar desde acá. ¿Ven? O hacemos la combinación de botones, control X para cortar. Ahí desaparece, voy a donde quiero pegarlo y hago control V corta. Y ahí aparece. Bueno, acá vamos a estudiar las diferentes herramientas de la ficha fuente y párrafos, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de formato de un texto nos referimos a cómo se ve presentado, ¿sí? Y es el aspecto que tiene. Y bueno, acá dice que se divide en tres partes, digamos, el formato del texto: formato de carácter, formato de párrafo y tabulaciones. El formato de carácter afecta a los caracteres. ¿Y qué nos referimos a los caracteres? Son las letras, números, todos los signos, todo eso que se coloca como un texto con el teclado, digamos. Para dar formato a esos caracteres se utiliza la ficha inicio, el grupo fuente de la ficha inicio, ¿sí? Esto ya lo había explicado. Acá tenemos las diferentes opciones. Tenemos el tamaño de la letra, tipo de letra. Entonces hay que tener ahora bien presente que cuando se habla de fuente estamos hablando de lo que son las letras, los números, los caracteres, ¿sí? Eso, bueno, hay que usar fuente Arial y 14 puntos. Cuando hablo 14 puntos es el tamaño, que sería esto que está acá. Cuando digo Arial o cualquier otro nombre, digamos, de tipo de fuente o tipo de letra, es lo que aparece, que vamos a poder seleccionar desde acá. Y estos son efectos que se le puede colocar. El efecto negrita lo que hace es que se vea más, que resalte un poco más, para decirlo de una manera, que se vea como más negro. Yo digo negro, pero si el texto es azul, se va a ver con más intensidad. El efecto cursiva no hace que cambie la letra a la cursiva que nosotros conocemos, sino lo que hace es darle una inclinación, ¿sí? Como se puede ver en el loguito. Después subrayado, obvio, le va a poner subrayado, que puede ser uno normal, o si queremos nosotros hacemos clic acá y podemos modificarlo nosotros, un doble subrayado, en zigzag, etc. Bueno, y otros efectos como tachado, subíndice y superíndice. Esto es útil cuando se escriben, no sé, por ejemplo, kilómetros cuadrados o alguna cuestión así, se puede colocar. Y esto es lo que nos permite, que dice Mash a min, es cambiar el texto de mayúscula a minúscula o al revés, o ponerlo como tipo de oración, etc. Esto es resaltar, es como si nosotros utilizáramos esos fibrones fosforescentes y resaltáramos el texto. Bueno, esa función es la que nos permite hacerlo. Y acá, fíjense el color de texto. Fíjense, esto es muy importante, cómo se ve entre resaltar y color de texto. Lo que tiene estos comandos, por ejemplo, es que siempre aparece, lo que aparece acá es el último color que se utilizó, igual que este. ¿Sí? Entonces yo puedo hacerlo de dos maneras, asignar un color de dos maneras. Hacer clic acá, perdón, y ahora lo muestro mejor en la pantalla de Word. Por ejemplo, yo selecciono este texto. Ven que aparece el último color que se usó. Si yo aprieto directamente sobre el botón, usa ese color. Si yo quiero usar otro color, lo que hago es hacer clic en la flechita que se ve acá en la punta de flecha y ahí elijo otro color. ¿Ven cómo cambia ahí abajo? Lo mismo pasa con la fuente, con el color de la fuente, no el resaltado, para decirlo de una manera. Fíjense que ahí está el azul. Si yo pongo rojo, ven que en la parte inferior quedó el color rojo. Eso quiere decir que si yo aprieto directamente ese botón, o sea, no aprieto esto, aprieto directamente el botón, va a cambiar ese último color. Si yo quiero elegir otro, despliego las opciones y acá lo selecciono. Bien, después estamos hablando del formato de párrafo.
Cuando hablamos del párrafo nos referimos a la alineación, el espacio que hay entre párrafos, entre caracteres, entre líneas de texto, etcétera. Cuando hablamos de párrafo hablamos ya de un grupo de palabras, no solo la fuente o una letra. Y acá tenemos los comandos que nos permiten modificar el formato del párrafo, ¿sí? En el grupo párrafo de la ficha inicio. Las viñetas, numeración. Esto de la numeración es cuando se hacen listas, etcétera. La sangría es el espacio que se da desde los márgenes. Se puede ordenar, si tenemos una lista, por ejemplo, de nombres, se puede ordenar de manera alfabética. Después tenemos estos que están acá, son la alineación, 4 alineaciones diferentes. A la izquierda, centrado, a la derecha y justificado. El justificado lo que hace es que alinea hacia los dos márgenes, le da como una estructura cuadrada. Después tenemos para el espaciado entre líneas y párrafos. Acá tenemos sombreados y este es bordes y sombreados. Este nos permite asignarle como un formato de tabla. Vamos a observar acá. Bien. Dijimos que ahora estamos hablando de este grupo párrafo. Fíjense. El que estaba, este es alineado a la de izquierda, centrado, a la derecha y justificado. No se va a observar muy bien ahora porque en el justificado porque hay una línea, son dos líneas solas. Pero fíjense, lo que hace es igualar acomoda todos los espacios para que los márgenes estén alineados. Acá el espaciado que puede haber entre líneas de texto, ¿ven? Fíjense cómo se va alejando. Las viñetas es cuando se le hace un punteo, ¿sí? Fíjense, podemos poner una viñeta. Esto también se puede definir la que queramos, los símbolos que están acá, o podemos ir a buscar cualquier otro. Numeración, va a poner la numeración automática. Si yo sigo escribiendo después de un punto, fíjense que ya me coloca la numeración automáticamente. Bien. Esto le da relleno. Y esto lo que me permite es darle como una estructura de tal, los bordes me permiten marcar los bordes, todos los bordes, etcétera. Muy bien. Formato al documento. Esto seguimos trabajando con las herramientas que nos permiten darle formato al documento. Este comando que muestra acá es copiar formato. Lo que me permite es copiarle el formato de un texto o las características de un texto determinado, se lo podemos copiar a otro. Vamos a hacerlo de manera práctica, fíjense. Quedó cargado, pero a veces como nosotros vamos cambiando el formato, a nuestro gusto, una vez que terminamos el texto, por lo general, puede pasar que por ahí yo hice alguna cuestión así, y digo, bueno, la tercera línea quiero que tenga el mismo formato que tengo acá. ¿Qué hago? Voy acá y elijo primero selecciono o me paro donde está el formato que yo deseo copiar, ¿sí? Y voy a la herramienta copiar formato, que es como un pincel, ¿sí? Entonces hago clic. Fíjense, cuando voy a la hoja, vamos a ver. Cuando voy y me acerco al texto, fíjense cómo se le pone al lado del cursor el pincelito. Entonces selecciono el texto al cual yo le quiero dar copiar ese formato que tiene el anterior y automáticamente se lo asigna, ¿sí? Letra capital. La letra capital lo que hace es ponerle una letra de mayor tamaño al inicio del párrafo, ¿sí?
No sé si habrán visto en libros que esto se hace como para darle una vista profesional y queda muy lindo. Bueno, vamos a hacerlo para que se pueda observar bien con una letra normal, de tamaño normal. Vamos a ponerle más cuerpo al texto para que se pueda observar bien. A ver si tengo algún archivito ya. Bueno, vamos a buscar un archivo. Después se voy a subir los ejercicios que espero podamos realizar la mayoría. Lo que pasa es que si no tenemos, no todos tienen la computadora, va a ser muy complicado. A ver si encuentro. Bueno, este es uno de los ejercicios que nosotros hacemos. Me lo voy a copiar. Bien, entonces acá tenemos un texto armado, lo seleccionamos y vamos a darle un formato de párrafo diferente. Bien, así se ve el justificado. Bueno, estábamos en letra capital. Fíjense, la letra capital le dije que resalta el inicio de un párrafo. También acá nos va a permitir ver otra cuestión. La letra capital, para acceder, tenemos que ir a la ficha insertar y en el grupo texto buscar el comando de letra capital, ¿sí? Bien, vamos a la ficha insertar. Recuerden siempre que identificar la ficha primero y buscamos el grupo texto. Fíjense que los nombres están en la parte inferior. Acá tenemos el grupo páginas, tablas, ilustraciones, complementos, etcétera, y el grupo texto. Y dentro de estos comandos buscamos el que dice letra capital, ¿sí? Podemos hacerlo de dos maneras. Directamente hacemos clic ahí en el botón y nos va a desplegar dos opciones: en texto, que lo hace dentro del texto, fíjense, o al margen. ¿Ya? Si hacemos clic en cualquiera de estos dos, lo va a colocar con una configuración por defecto. Si no, lo que hacemos es ir a la opción de letra capital y acá elegimos, por ejemplo, en texto, las dos opciones que recién veíamos,
el tipo de letra, porque podemos hacer que sea diferente esa primera letra, las líneas que ocupan, ¿sí? Es decir, los renglones que va a ocupar, vamos a ponerle 2, y la distancia que va a tener desde el párrafo, ¿sí? Le damos a aceptar y ahí coloca la letra capital. ¿Ven? Bien, más atrás había una aclaración que dice que hay opciones o hay comandos que no están disponibles siempre, y eso se nos muestra cuando el botón está como apagado. Bueno, en esta versión lo hace automáticamente, pero por ejemplo en las versiones anteriores, si yo no estaba en el inicio del párrafo, no me aplica la letra capital. ¿Sí? Acá esto es porque es más avanzado, si lo muestro. No lo pude mostrar esa parte. Bueno, ortografía y gramática. Esta herramienta es muy útil para revisar, ya sea la ortografía o errores gramaticales, ¿sí? Y podemos hacerlo de dos maneras. Vamos a ir a la ficha revisar, y acá buscamos, fíjense, vamos a verlo con detenimiento para que lo vean. Botón grupo revisión, recuerden siempre ficha primero, después el grupo y el botón al final. Entonces vamos a ficha revisar, grupo revisión, y acá ortografía y gramática. Hacemos así y va a revisar el documento y me va a mostrar los errores que pueda encontrar, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un par de errores para que se pueda ver. Bueno, entonces dijimos fecha a revisar, grupo revisión, botón ortografía y gramática. Si no, el comando, el botón rápido es presionar la tecla F7 y ahí empieza a revisar. Me va a resaltar con rojo lo que son errores ortográficos y con azul por ahí errores de espacio o gramaticales. Acá lo que pasa también es que está configurado en el idioma castellano o español, ¿sí? Entonces por ahí las palabras en inglés también las resalta. Y acá nos va a dar las opciones que nosotros podemos acceder, ya sea cambiar la palabra por alguna que nos muestra como correcta, o tenemos otras opciones, omitir una vez, que va a omitir ese error que nos está señalando y va a seguir con el siguiente error, omitir todo, directamente omite la revisión de todo el documento, y después tenemos la opción agregar, que lo que hace eso es agregarla como al diccionario. La agrega al diccionario de Word, porque por ahí es una palabra que usamos mucho y por ahí está en inglés, entonces para que no nos muestre como error lo agregamos, ¿sí? O algunas palabras que son muy específicas que por ahí no están dentro del diccionario de Word. Entonces, por ejemplo, esta palabra está en inglés en realidad, por eso está entre comillas. No la quiero cambiar por una de estas. ¿Qué hago? Pongo omitir una vez. Ahí me dije technology, que está en inglés, por eso lo pone como error. Yo puedo o saltearla o la agrego. Entonces la próxima vez que yo la coloque no me va a mostrar como error. ¿Ven? Acá me muestra que escribí técnicas y me da las opciones: técnicas, túnicas, étnicas. Entonces si yo quiero, elijo por ejemplo en este caso técnicas y pongo cambiar.
Y así con todo. ¿Ves? Acá está demostrando que hay como mucho espacio, un espacio de más, lo cambiamos. ¿Ves? Información, cambiamos. Objetivos, cambiamos. Ahí también un error, que hay una mayúscula que no iría, porque fíjense que después de coma no iría mayúscula, entonces me lo está mostrando. Y ahí queda. Una vez que terminó, avisa que se terminó. Y eso es la revisión ortográfica. Bueno, acá vamos a entrar en lo que es la parte de diseño de página. Una vez que tenemos todo el texto escrito, la producción hecha, podemos cambiar el diseño de página, ¿sí? Tenemos el grupo, por ejemplo, configurar página, nos va a mostrar esto, ¿sí? En este caso, en el Windows, en el Word que tengo yo, está en la ficha disposición. Ven, tenemos el grupo configurar página. En la que es configurar página vamos a tener los márgenes. Fíjense que tiene varios tipos de márgenes por defecto. Y en el caso de que los que estén acá no corresponden a lo que yo quiero colocar, voy a márgenes personalizados. Y acá yo le coloco los valores que yo quiero, ¿sí? En el superior, por ejemplo, 3 centímetros. En el inferior lo voy a hacer menos, porque y izquierdo le quiero poner más, 3,5, y en el derecho le pongo menos, 2, ¿sí? Esto se configura como nosotros queramos. Ven cómo se cambia de acá. Fíjese que respeta lo que es la medida de la regla. Yo le dije 3,5, de acá a 2, fíjense que son 2. Lo mismo acá, 3. Bueno, seguimos con otro. Orientación. La orientación de la página, que quiere decir, puede ser vertical u horizontal. ¿Ven? El tamaño de la hoja. Tenemos todos los tamaños que están normalizados, por ejemplo oficio, carta, A4, A3, la que sea, pero en el caso de que yo quiero usar un papel cualquiera, yo puedo poner acá el tamaño que yo quiero, tamaño personalizado, ¿sí? Encabezados y pie de página, esto lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Los encabezados y pie de página son referencias que se colocan sobre los márgenes, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a la ficha insertar, buscamos el grupo encabezado y pie de página. Por ejemplo, elegimos el encabezado, y acá me da varias opciones de formatos de plantillas, digamos, formatos preestablecidos para poner encabezados. Yo, por ejemplo, pongo en blanco y me pone, qué sé yo, algunos ponen referencia, por ejemplo, el nombre. Listo, una vez que yo termino de colocar lo que yo quiero en el encabezado, cierro. Y ven cómo queda como una marca de agua, y no es algo que yo sea parte, digamos, en sí del documento, que lo pueda andar modificando, sino vuelvo a entrar a esa parte, ¿sí? Puede ser eso, puede ser numeración, colocar numeración. Lo mismo pasa con pie de página. Esto el encabezado es la parte superior, y cuando hago insertar, voy a encabezado, pie de página, voy a pie de página, y lo que se coloca está ahí abajo, ¿sí? Se puede poner referencias, cosas que, lo que sí, esto aparece por defecto en todas las páginas. Una vez que lo establezco, ¿ven? Todas las páginas posteriores van a tener lo mismo.
Bueno, lo mismo se puede hacer con una numeración automática. Podemos insertar, vamos a encabezado de página y ponemos número de página. Acá podemos ponerlo tenemos diferentes opciones, al margen, al final de la página y ya en el final, y acá tenemos diferentes formatos, ¿sí? Entonces elegimos, por ejemplo, vamos a poner al margen de la página, izquierdo con un círculo, una flecha, etcétera. Vamos a poner círculo, derecha. ¿Ven? Ahí se colocó la numeración. Y después, una vez que si pusimos numeración, ¿qué va a pasar? Va a quedar automáticamente, se van a enumerar todas. ¿Sí? Entonces lo que acá está. Muy bien. Tablas. Esta es una de las funciones que tiene Word también, muy interesante, que se pueden insertar tablas. La tabla está formada por celdas y una celda está formada por columnas. Una columna es un espacio, digamos, vertical, de esta manera, como se enseña acá, y la fila es el espacio horizontal. La unión entre una columna y una fila sería como este espacio, se llama celda. ¿Sí? Bueno, para insertar una tabla, lo que yo tengo que hacer es ir a la ficha insertar, vamos al grupo tablas, y acá tenemos, se va a abrir o desplegar un menú dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo seleccionar, como puedo ver, como se ve o se observa, la cantidad de columnas, ¿sí? No sé, hasta, por ejemplo, 10 columnas, y filas, hasta 8 filas. Yo, una vez que tengo lo que yo quiero, hago clic y me lo va a insertar. Si no lo hago de esta manera, puedo ir a dibujar tabla o insertar tabla, y acá pongo manualmente la cantidad de columnas y filas que yo quiero. Una vez que eso está establecido, aprieto aceptar y ahí aparecen las columnas y las filas. Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Después pasaríamos a hacer los ejercicios. Les voy a preparar un cuestionario con lo que se vio y bueno, una vez que podamos avanzar veremos cómo podemos hacer para llegar a estos ejercicios.